¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias por estar con nosotros. Las vías de comunicación están abiertas para usted a través de las cuentas de Twitter. Comenzamos. Comenzamos en Venezuela, donde la líder opositora María Corina Machado fue atacada. En la tarde de ayer, cuando encabezaba un acto político en el estado de Bolívar, Machado fue abordada por sujetos que la atacaron a golpes y empujones y que usaron objetos contundentes contra ella y el equipo que la acompaña en sus actividades por el interior del país. La exdiputada responsabilizó del hecho al régimen de Nicolás Maduro. Y en conversación con el informativo de NTN 24, María Corina Machado responsabilizó del ataque al régimen de Nicolás Maduro. Aseguró que allegados al oficialismo hacían parte del grupo que arremetió contra ella y su equipo y explicó que lo hacen porque no quieren entregar el poder. Ayer fuimos atacados de manera brutal. Hay 25 miembros de nuestra organización, del Partido 20 Venezuela, heridos. Y desde luego se identificó entre los atacantes a personas que trabajan en la alcaldía del municipio directamente al oficialismo. Me habían advertido que no nos iban a permitir llegar hasta la ciudad de Upata. Llegamos, nos recibieron cientos de vecinos de manera valiente, de manera firme, organizada, y este ataque fue cuando ya estábamos llegando a la Plaza Bolívar de esta ciudad. La mafia es el Estado venezolano, el Estado es la mafia, y ello implica que evidentemente no están dispuestos a ceder el poder por la vía electoral y mucho menos por farsas que llaman diálogo, que es lo que ahora el régimen quiere imponer para engañar a la comunidad internacional y para desmovilizar a los venezolanos, como llevan 4 años en esas farsas ideadas en La Habana, Cuba. Por eso nos quieren callar a nosotros, por eso me quieren callar a mí. Hay que recordar que la opositora ha sido blanco de ataques de seguidores oficialistas en varias ocasiones, mientras realiza conversatorios en su recorrido por distintas regiones del país con un mensaje de cambio. La líder opositora fue atacada cuando dirigía un acto político en la localidad de Upata, estado Bolívar. En medio de la actividad fue alcanzada por desconocidos que lanzaron objetos contundentes y empujaron a su equipo de trabajo. Machado denunció el hecho violento en sus redes sociales y responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro y a sus simpatizantes. Hace pocos minutos ocurrió un atentado por parte del régimen de Nicolás Maduro y sus mafias en el estado Bolívar contra los ciudadanos y el equipo que caminábamos recorriendo hoy las calles de Upata. Acabamos de ser agredidos, golpeados, robados en un atentado planificado y ejecutado por la alcaldesa del municipio Piar. María Corina envió un mensaje a sus detractores y manifestó que a pesar de las amenazas, seguirá trabajando por un cambio en Venezuela. Sépanlo bien, nos podrán perseguir, atacar, golpear, robar. Aquí nadie va a detenerse. No vamos a retroceder. El país y el mundo saben que es un régimen criminal. Señaló además que grupos criminales controlan la región y tienen atemorizado vastas zonas de territorio en el sur del país, donde hay explotación de minas de oro. Este estado Bolívar ha estado permeado, controlado por las mafias del oro, del narcotráfico, del coltán, que están asesinando ciudadanos en las minas, porque la guerrilla ha ido invadiendo territorio venezolano aquí en todo el estado Bolívar. Tras la denuncia pública, el número 2 del régimen, Diosdado Cabello, desestimó que el chavismo quiera agredir a la dirigente y culpabilizó a miembros de Acción Democrática. A nosotros no nos insulta ya casi. Entonces se la cobran y que la culpa se la echen al gobierno. Nosotros no vamos a pasar la entera de otro que se haya comido la guayaba. No, papá. Asuman su barranca. Eso es una pelea de carteles dentro de la oposición venezolana. María Corina, arréglate con los adecos que eso fueron. Hace 3 días, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, advirtió un presunto plan para atentar contra la vida de la dirigente. Hay un esbirro cubano, apodado Ulises, que en este momento está en la SEBIN, concretamente en La Tumba, que tiene la misión de atentar contra María Corina Machado y simular que fue o que es un accidente. Esta no es la primera vez que María Corina Machado sufre agresiones en medio de su actividad política. En el pasado ha quedado en medio de manifestaciones en las que ha resultado con lesiones. En 2017, durante las protestas antigubernamentales y la jornada de represión en El Paraíso. En 2016, en el Hospital Central de San Cristóbal, donde fue recibida con golpes, bombas, molotov y disparos. Y en 2014, en el aeropuerto de Puerto Ordaz, donde fue agredida por grupos oficialistas de la Gobernación de Bolívar, encabezados y promovidos por una diputada del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela.
Este nuevo ataque contra la exdiputada Machado ha generado el rechazo de diferentes actores de la comunidad internacional, entre ellos el secretario general de la OEA, Luis Almagro. El funcionario hizo un llamado al régimen de Nicolás Maduro para que cese la violencia contra integrantes de la oposición y reclamó que haya seguridad para quienes se manifiestan en contra del gobierno. Condenamos ataque contra María Corina y exigimos a la dictadura de Venezuela condiciones de seguridad y cese de ataques contra su persona y su equipo, OEA con Venezuela. Estamos profundamente consternados en relación al ataque en contra de María Corina Machado y otros funcionarios durante un evento hoy en el estado Bolívar. La violencia nunca es la solución. Las ideas son siempre más fuertes que la fuerza bruta. Indignante ataque contra la líder opositora María Corina Machado, miembros de su equipo y los diputados Omar González y Juan Pablo García. Mi solidaridad con ellos. Estos actos no pueden quedar impunes. Acaban de agredir a María Corina y su equipo de trabajo, los hirieron y robaron a todos. María Corina está golpeada, aún no logran salir de la zona de peligro. Cualquier cosa que le suceda a María Corina Machado es responsabilidad del dictador Maduro. Las reacciones en Venezuela no se hicieron esperar. Analistas políticos e internacionalistas señalan que con estos hechos de violencia del gobierno desmejora su imagen internacional y hacen que la postura de los países se haga más contraria a un posible intento de diálogo que permita a Maduro ganar tiempo. El siguiente es un informe de Luis Alejandro Laya. Luego de la agresión a María Corina Machado hubo diferentes reacciones tanto en el país como en el ámbito internacional. El dirigente del estado Bolívar, lugar donde ocurrieron los hechos y líder también de la causa R. Andrés Velázquez, denunció que el plan en contra de la dirigente de 20 Venezuela habría sido planificado en la sede de la policía de esa localidad. Señaló que habría sido ofrecido a un grupo de personas y motorizados dinero y repuestos para las motocicletas a cambio de que llevaran a cabo la agresión. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, denunció que el ataque habría sido parte de una disputa interna de la oposición venezolana y culpó a Henry Ramos Ayub y al Partido Acción Democrática por este hecho. Es una pelea de carteles dentro de la oposición venezolana. María Corina, arréglate con los adecos que eso fueron. Otras reacciones fueron de líderes políticos como el exgobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, quien repudió la agresión y afirmó que las calles de Venezuela no son del PSUV, por lo que cualquiera tiene derecho a recorrerlas. También se pronunciaron a través de Twitter distintos partidos políticos de oposición, como Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, quienes rechazaron la agresión, aunque sus dirigentes se negaron a pronunciarse en cámara. Según internacionalistas, estas reacciones denotan que la comunidad internacional está cada vez más preocupada por la situación de Venezuela y desconfía de las versiones del gobierno nacional, así como del comportamiento democrático del mismo. Lo que sí hay en la comunidad internacional es un enorme cansancio, un enorme rechazo a la mentira sistemática, a la manipulación, a la falta de transparencia, al engaño permanente. La comunidad internacional le cuesta demasiado creerle a las versiones al gobierno de Venezuela. El incidente de ayer es una larga sumatoria de incidentes, cosas vergonzosas, que antes como la muerte del concejal. Todo esto debería mover a la fiscal de la Corte Penal Internacional porque todo esto suma al expediente de los delitos de lesa humanidad de este gobierno. Para el internacionalista Félix Arellano, la OEA y el Consejo de Seguridad de la ONU deberían debatir con urgencia la violencia política en el país ante esta nueva agresión. Asimismo, el equipo de la líder de 20 Venezuela indicó que durante este jueves continuaron con normalidad su agenda por el estado Bolívar y que este viernes tienen previsto que regrese a la ciudad de Caracas. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Desde La Paz nos acompaña Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia y una de las voces internacionales más críticas al gobierno venezolano. Quiero abordar con él este atentado, este ataque que sufrió María Corina Machado. Hay que recordar que ella misma ha estado aquí en NTN 24 señalando a los posibles autores intelectuales de ese ataque. Vamos con el expresidente Jorge Tuto Quiroga. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Y quiero comenzar preguntándole, ¿ya se concretó un ataque del que ya se había advertido, que incluso el propio grupo IDEA había hecho referencia al riesgo de la existencia de un evento de este tipo? ¿Hoy por hoy la vida de María Corina está en riesgo? Está en riesgo la integridad física, la vida de María Corina, está en riesgo la libertad de Leopoldo López, como estuvo en riesgo la vida de Albán, como está en riesgo el prestigio, la imagen de Julio Borges afuera, de Antonio Ledesma. Conforme nos acercamos a los primeros días de enero, la desesperación de la narcodictadura agonizante de Maduro va a llegar a extremos que
nunca antes se habían visto. Hemos visto que a Albán lo asesinaron y lo tiraron del piso 10, extremo al que antes no habían llegado. Con María Corina Machado están desarrollando planes estilo Osvaldo Payá, buscar accidentarla o que le pase algo a través de colectivos o grupos armados. Sabemos que el régimen carece de legitimidad, hasta los gobiernos más timoratos, como la actual administración de España, han señalado que el 10 de enero no pueden reconocer a Maduro, porque ese mandato del 10 de enero es producto de una elección de mayo de este año que no fue reconocida porque fue convocada por una asamblea narcocubana, la Asamblea Constituyente, que también fue desconocida por la comunidad internacional. Él necesita un diálogo, obligar a la oposición a legitimarlo, un diálogo que en el pasado ha servido para desactivar la presión internacional, desinflar la calle, para dividir la oposición, para destruir Venezuela y consolidar una dictadura cada vez más dura. Están en un alto grado de desesperación. Hay que cuidar a María Corina y hay que exigir la libertad plena, absoluta y restricta de Leopoldo López, de Requesens, del general Baduel, de todos los presos políticos allá, para reencauzar Venezuela hacia la democracia y libertad ante la desesperación de la narcodictadura agonizante. Ahora le quiero preguntar, ¿por qué a ella? Es la opositora más fuerte y en todo caso la más incómoda para Maduro en esta intentona de diálogo que poco a poco se mueve entre la oposición, pero que sigue todavía teniendo un rechazo por parte de María Corina. Claro que sí, ella es una mujer intransigente, María Corina es una heroína de la lucha por la democracia. Y fíjese, la han agarrado a palos, la han agarrado a piedras, le han partido la nariz en el Parlamento a patadas en el suelo, la han separado del Parlamento y María Corina sigue, sigue y sigue. Ahora la agarran a palos, dice que hablé con ella un par de veces, la agarraron a palos, la agarraron a golpes, les echaron huevos. Algo simbólico de lo que le falta al régimen y le sobra a ella, porque valentía y coraje le sobran con creces y a raudales. Ella va a seguir, Venezuela no se va a rendir, Nicolás Maduro va a huir, Venezuela va a recuperar democracia y libertad. Estamos en horas críticas y estos actos de desesperación muestran que el régimen está buscando acallar voces como la de María Corina, intimidar a Julio Borges, seguramente amenazar otra vez a Leopoldo López. ¿Por qué? Porque son gente que no va a transar con otro diálogo espurio que es un disfraz y un celofán para pretender que Maduro tiene legitimidad de la que carece. El mundo no debe dejarse engañar por esto, hay que seguir con la presión punitiva, incautar bienes, congelar cuentas a los narcodelincuentes, testaferros y familiares de este grupo criminal, continuar con las acciones en la Corte Penal Internacional, cumplir lo que dijo el Grupo de Lima, que como no reconocían la elección de Maduro y el 10 de enero fenece su mandato anterior y empieza el nuevo desconocido, deberían proceder a retirar embajadores de Venezuela de sus países y no acreditar los suyos en Caracas, junto con todas las acciones diplomáticas en la OEA y en otros foros y espacios contra este régimen. Y espero también que Estados Unidos ya considere de una vez el tema petrolero. Hay que hacer una intervención petrolera. El petróleo de Venezuela es del pueblo, no de los ladrones venezolanos ni los vampiros cubanos. Estados Unidos tiene que poner los recursos del petróleo venezolano en una cuenta de fideicomiso que solo se desembolse para comida y medicina bajo autorización de la Asamblea Legislativa, único órgano reconocido y legítimo, y evitar que ese petróleo se desvíe a los vampiros cubanos que siguen sosteniendo al régimen mientras le succionan esta sangre petrolera. Esas acciones se deben desarrollar urgentemente estos meses y que la comunidad internacional cumpla lo que ha venido advirtiendo respecto a sanciones, a desconocimiento de relaciones, como lo han dicho Unión Europea, el Grupo de Lima y hermanos de Venezuela. No aflojen, sigan, estamos en horas determinantes, lo demuestra la agresión vil y salvaje contra María Corina. Siga María Corina, para adelante, como dicen allá, protejan a la gente que está en la calle, a los diputados que estaban con ella y sigan luchando como condición para cualquier actividad futuro, que se vaya Maduro, que se libere los presos, que retornen los exiliados y que solo se reconozca la Asamblea. Son los únicos elementos que harían posible redemocratizar Venezuela plenamente. Expresidente, ¿puede haber confianza en que habrá justicia en este caso, que los agresores van a ser detenidos o va a ser otro ejemplo de la falta de independencia de poderes y obviamente de justicia en Venezuela? No va a haber ninguna justicia allá, por eso hay que recurrir a la Corte Penal Internacional.
Por eso hay que recurrir a la presión internacional. Los señores de allá que están en la fiscalía y los jueces trabajan para el gobierno, protegen a los ladrones, a los delincuentes, a la cleptocracia criminal que ha destruido Venezuela, persiguen opositores, amordazan la prensa, es típico del libreto de los países autoritarios. En menor medida lo sufrimos en Venezuela y sabemos que el brazo judicial no está hecho para impartir justicia, está hecho para proteger la impunidad de los delincuentes que están en el gobierno, mientras hacen narcotráfico, explotan el arco minero, se roban los dólares, se roban la comida, hacen contrabando de gasolina, expolian la economía venezolana, y está hecho para más bien perseguir y justificar que se arreste a un concejal como el señor Albán, que está volviendo y cuyo único pecado es haberse reunido con Julio Borges. Lo llevan a la cárcel, lo suicidan, lo tiran del piso 10, lo asesinan vilmente y nadie dice nada. En la justicia venezolana es la guillotina persecutoria del régimen. No va a haber justicia alguna, es el pueblo el que debe proteger, rodear a María Corina, llenar de celulares. Ella va a seguir, no se va a arredrar, sabemos el riesgo que corre, pero estamos en horas y momentos determinantes. En Venezuela, resistir, tener un Congreso donde se elija un presidente como Freddy Guevara el próximo año, que está asilado en la Embajada de Chile, mostrándole al mundo que un diputado, por haber protestado, tiene que pedir asilo en su patria, tener ese Congreso en manos opositoras como la válvula y el vehículo institucional que permita salvar la democracia de Venezuela y seguir presionando al mundo para que desconozcan a Maduro, como lo han dicho el 10 de enero. Tarde para mí, pero más vale tarde que nunca. Maduro, hace años que debió pasar esto, pero si han dicho que van a desconocer a Maduro, España, Unión Europea y otros países, que procedan a hacerlo de esa manera, que Estados Unidos, en lugar de especular sobre supuestas intervenciones de una naturaleza u otra, le corte el grifo petrolero. No sirve de nada. O sirve de muy poco sancionar a Tarek El Aizami, a Diosdado Cabello y esos ladrones y quitarles bienes en otros lugares, en varios lugares del mundo, si al mismo tiempo Estados Unidos les sigue rellenando las alforjas para que se sigan robando los dólares, para que sigan expoliando a Venezuela. Hay que poner, como se dice popularmente, toda la carne al asador en términos de la presión internacional. Y hermanos venezolanos, sé que han hecho un trabajo heroico, pero estos días, horas, semanas hay que seguir porque el fin se acerca y la desesperación del régimen es una demostración de que saben que están agonizando. La cleptocracia criminal está consciente de que les espera una hamaca caliente en Cuba o una celda fría en La Haya. Hay muy pocas hamacas calientes en Cuba, por eso los soldados van a desobedecer a Maduro y se va a quebrar la cadena de mando para permitir que vuelva la democracia a Venezuela. Me gustaría que escuchara a María Corina Machado, que estuvo aquí en el informativo de NTN 24, para plantearle mi siguiente pregunta. Ella decía e insistía en que a pesar de las amenazas y ataques por parte del régimen, no se rendirá en sus esfuerzos por recuperar la democracia en el país. Vamos a escucharla y vuelvo con usted. Esta agresión, lejos de debilitarnos, lejos de inhibirnos, hace que arreciemos nuestra posición de organización de la sociedad, de hablar con la verdad, por dura que sea, de asumir el riesgo que enfrentamos, desde luego es enorme, pero los venezolanos y los latinoamericanos sabemos lo que se está jugando en Venezuela en esta hora. Es la disolución de Venezuela, la instauración de este Estado forajido, este Estado fallido, que es una amenaza real para la estabilidad y la seguridad del hemisferio. Aquí hay narcotráfico, aquí hay terrorismo, aquí están todas las mafias y las redes criminales instauradas en Venezuela y tenemos que sacarlas de una vez por todas para salvar a nuestro país. Como escuchamos, no solamente no da un paso atrás, sino que insiste en que no va a cambiar su posición de combate al régimen y obviamente en su posición al diálogo. ¿Qué debería de hacer María Corina Machado? ¿Hay alguien que pueda protegerla cuando su vida está en riesgo, pero está haciendo esta batalla política al interior de su país? Primero, mi admiración por ese coraje a prueba de todo. Ella no se rinde, no se entrega, no se calla, no se doblega. Allí sigue y allí va a seguir. Y pueden partirle la nariz, pueden hacerla sangrar, pero jamás van a tener su sumisión o doblegarse. Como dice el viejo adagio, una dictadura solo se monta encima de uno y lo doblega cuando uno se arrodilla. Y María Corina es la mujer que vive de pie y jamás de rodillas. Y va a seguir en esa línea con los riesgos que conlleva. Créanme que como amigos que la queremos y admiramos tanto, sufrimos por ella, por sus hijos, por su familia, pero entendemos que está dedicada a una causa sublime,
devolver la libertad a Venezuela, que algún día nos la legó a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, un venezolano como Simón Bolívar. En agradecimiento debemos seguir trabajando para ayudar a María Corina y les pido a los venezolanos que sigan adelante. Hay mucha gente que ha hecho un sacrificio tan grande como el de María Corina. Esos jóvenes que han dado la vida en las calles por la democracia en Venezuela merecen que su sacrificio sea honrado, persistiendo para recuperar la democracia y libertad. El próximo año, temprano, en febrero, va a nacer el hermanito de Neomar Lander, ese icónico muchacho de 17 años que dio la vida por la libertad de su país y que se ha vuelto un símbolo en el hemisferio que ha inspirado a jóvenes en Nicaragua. Se va a llamar Alan, las iniciales de Neomar Alejandro Lander Armas, en reverso con las iniciales de un Neomarcito. Yo quiero estar en Venezuela cuando ese niño sea bautizado en una Venezuela libre, plenamente democrática, y que la bendición a ese niño, el Neomarcito que va a nacer el próximo año, sea la bendición del retorno de la democracia y libertad en Venezuela, el sacrificio, el esfuerzo de María Corina y de tantos héroes, de tantos mártires, de tanta gente que se ha sacrificado, va a tener un solo resultado: la recuperación de la democracia y libertad. Hay que recordar el consejo de Nelson Mandela, que decía que todo parece imposible hasta que se lo logra. Parece imposible, pero María Corina y los venezolanos lo van a lograr. Libertad para Venezuela, para que ese niño Neomarcito Lander, Alan Lander, nazca en una Venezuela democrática y libre. Para concluir, ¿queda esperanza de vida política en Venezuela? Porque vemos el caso de Fernando Albán, que hoy está muerto. María Corina Machado, que sufre agresiones y que se le está criminalizando. Incluso podemos hablar de que el régimen ha escalado en la violencia. ¿Todavía queda esa esperanza en la vida política? Claro, ¿queda esperanza de recuperar democracia y libertad? Claro que sí, porque estas acciones, que como tú dices son inéditas, son inusuales, el arrestar concejales y diputados los había arrestado. ¿Falleció gente en la calle en marcha? Sí, pero arrestar a alguien, matarlo en la cárcel y tirarlo del piso 10 es un extremo que no se había visto. Las agresiones ahora a María Corina muestran un grado de desesperación grande. Hay que entenderlo como los últimos aleteos de un régimen agonizante. Hay que persistir, redoblar el esfuerzo, entendiendo que se corre riesgos, que es un enorme sacrificio, pero hay que honrar el sacrificio de esos muchachos, de esa gente que ha dado la vida por la libertad, y algún día estaremos en una Venezuela libre y tendrán un monumento, Pernalete, Vangelilla, Lander, toda esta gente que ha dado la vida por la libertad y democracia, y María Corina será una ficha fundamental, una figura histórica para la reconstrucción de esa democracia y libertad. Sufrimos por ella, nos angustiamos por ella, pero la apoyamos con todo. Sabemos que no va a claudicar, que no la van a amedrentar, que no la van a poner de rodillas y que ella va a seguir de pie luchando por su Venezuela hasta recuperar libertad y democracia. El fin se acerca, no aflojen María Corina, no aflojen hermanos venezolanos. Le agradezco a Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia y una de las voces internacionales más críticas al gobierno venezolano, por estar con nosotros aquí en la tarde. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Continuamos con más de la tarde. A las 5:26 revisamos otros temas de la agenda informativa del día. Noticia Perú, donde a esta hora avanza la audiencia de prisión preventiva contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori, luego de que fuera suspendida en la noche del jueves tras más de 13 horas de sesión. La cita ante la justicia busca evaluar la solicitud por 36 meses de prisión preventiva contra la líder del Partido Fuerza Popular y 11 de sus seguidores acusados por la presunta comisión del delito de lavado de activos en una investigación sobre aportes irregulares a su campaña electoral de 2011. Los problemas judiciales ya han afectado la imagen de la congresista. Según un sondeo realizado por IVOPE, la desaprobación contra Fujimori alcanza un 85%. De noticia el relato de un joven nicaragüense que presuntamente haría parte de los grupos paramilitares a favor del régimen de Daniel Ortega. Se trata de Edgar Antonio Siles, quien según el diario La Prensa habría participado en la llamada Operación Limpieza durante las manifestaciones antigubernamentales que han azotado al país durante los últimos 6 meses. El hombre, actualmente detenido por otros delitos, asegura que las fuerzas oficiales les proporcionaron armas para desmontar los tranques de manifestantes en las poblaciones de Carazo y Masaya.
Todos nosotros nos daban armas y escopetas para que fuéramos pues a limpiar los tranques pues. Y como prueba de eso pues tenemos videos y todo. ¿Quién les daba las armas? El zonal del frente. Era Jorge Acosta, se llama, que estaba aquí en San Marcos. ¿Quién se las entregaba así? El jefe era Marcos Tulio Navarro. ¿Quién es él? El jefe del departamento de los paramilitares de aquí de Carazo. Era él, y era él quien nos daba las armas y nos daban las cajas de tiro. ¿Qué arma les dieron? Escopeta. ¿Solo escopeta? Todos andaban escopeta y algunos M16. M16. Sí. ¿Nadie se acabó con esa arma? No, nadie, porque en el momento que nosotros los entregábamos, firmamos un documento y después lo volvíamos a entregar firmando siempre el documento. ¿Vos participaste en varios levantamientos? Sí. ¿A dónde? En Inotepe, en Masaya, en Monimbó, en las esquinas, en Diriamba. Prácticamente en todos andábamos nosotros. ¿Y qué hacían, por ejemplo, con los muchachos que capturaban? Bueno, nosotros solamente los entregábamos a la autoridad, porque andábamos en coordinación con la Policía Nacional trabajando. Noticia argentina, donde la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada el proyecto de presupuesto 2019. Tras más de 14 horas de debate, los diputados aprobaron con 138 votos a favor, 103 en contra y 8 abstenciones el presupuesto de austeridad presentado por el gobierno de Mauricio Macri. El proyecto, que pasará al Senado, incluye recortes en el gasto público en todas las áreas por alrededor de 10.000 millones de dólares. Dichos ajustes tienen el objetivo de aliviar la crisis económica que sufre el país, en línea con el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional, que asegura un auxilio financiero para Argentina por más de 57.000 millones de dólares hasta el primer trimestre de 2020. La discusión del proyecto estuvo marcada por fuertes tensiones entre oficialistas y opositores, así como disturbios afuera del Congreso. Es noticia el hallazgo de 18 inmigrantes indocumentados que eran transportados a bordo de un camión de refrigeración en una carretera en la ciudad de Tucson, en Arizona. Agentes de la patrulla fronteriza hallaron en el vehículo a 2 guatemaltecos y 16 mexicanos de entre 15 y 40 años que se escondían en la caja de carga refrigerada a una temperatura de 2 grados centígrados. Los inmigrantes fueron arrestados y procesados por cargos de violación de leyes de inmigración. El conductor del vehículo, de 47 años, también fue detenido y enfrenta cargos por tráfico de personas. Es noticia la emergencia tras el paso del huracán Huila en México. Las precipitaciones generadas por el ciclón provocaron inundaciones en los estados de Sinaloa y Nayarit. Las comunidades de Tecuala, El Filo y Milpas Viejas en Nayarit quedaron bajo el agua tras el desbordamiento de los ríos Caponeta y San Pedro. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales, sin embargo, decenas de personas quedaron atrapadas en sus viviendas y tuvieron que ser rescatadas por los servicios de emergencia. Según las autoridades, el hospital comunitario también quedó inundado. Es noticia el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien rompió el silencio antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se van a llevar a cabo este domingo. Desde prisión, en donde paga una condena de 12 años por corrupción, envió una carta a los votantes para que apoyen al candidato de su partido, Fernando Haddad. En la misiva dijo que los brasileños no podían permitir que la desesperación lleve al país a lo que calificó como una aventura fascista, palabras del expresidente, haciendo referencia a la candidatura de Jair Bolsonaro. Cabe destacar que el último sondeo previo a la elección a la segunda vuelta presidencial en Brasil da como ganador en las encuestas, con más del 50% de los votos, a el candidato Jair Bolsonaro por alrededor de entre 8 y 10 puntos por encima de Fernando Haddad. En esta parte del programa nos acompaña Carlos Mañanelli, presidente de la Asociación Brasileña de Consultores Políticos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, buenas noches. Le quiero preguntar, hoy por hoy, ¿Lula ayuda o perjudica a su candidato? Hoy perjudica, porque está cerrado, está en cadena, entonces todo lo que se habla como una persona que está en la cadena. Y esto siempre es perjudicial en cualquier imagen del candidato en una elección. Ahora, se tardó el PT en designar a su candidato y por eso no ha logrado ser competitivo, por lo menos en las encuestas, o no importaba quién fuera el abanderado, si Lula, el PT, está sepultado. No. PT nunca está sepultado. PT para el Partido de los Trabajadores tiene una historia
tiene una ideología que debe ser preservada y que tiene que ser respetada acá en Brasil. Entonces, en mi opinión, los partidos de los trabajadores tienen que retroagir, ir a vuelta de su origen para que pueda hacer una repercusión en la sociedad. Ahora, con base en las encuestas, de ganar Bolsonaro, ¿cuáles serían los cambios inmediatos? Bueno, lo que se espera es que tenemos una gobernabilidad más rígida, una mano más fuerte en gobierno, que no se debe ser mirado las sociedades en su menor contingente. Entonces nos tenemos una visión para una mayoría y no para una minoría, que es lo que aconteció con el gobierno de Partido de Trabajadores. O que Bolsonaro miró fue que había un pensamiento muy seguro en la cabeza de las personas que no querían se posicionar, y que Bolsonaro, a través de un discurso más a la derecha, más duro, consiguió hablar con la mente de los electores. Entonces fue eso que la izquierda no percibió. Ahora, muchos hablan de una política de tolerancia cero, de mano dura por parte del que sería, en todo caso, el nuevo presidente, de Jair Bolsonaro. ¿Qué hay de los derechos humanos en Brasil? ¿Va a haber un retroceso o hay que esperar, en verdad, hasta que tome el gobierno en sus manos? Acredito que los derechos humanos serán respetados, pero con una visión mucho más dura, con una mano más dura, para que no pueda tener la civilidad, la permanencia de una política que privilegia a los bandidos y que pune los policiales. Hoy, acá en Brasil, cuando un policial en su defensa tiene que matar a un bandido, este policial responde a un proceso y fica afastado de sus funciones. Entonces, con Bolsonaro, lo que se espera que acontezca acá es que los policiales también tienen los derechos preservados en su función, que es de preservar y de tener una seguridad de que puede hacer su servicio, su trabajo en defensa de la sociedad. ¿Cuáles son las claves de los derechos de los grupos vulnerables? Hablamos de mujeres, de homosexuales. ¿Cómo se va a mover este ámbito en Brasil? Acredito que no hay mucha mudanza. Lo que se puede cambiar es que las políticas de tratamiento de esas minorías, las mujeres no, pero los LGBT, no va a tener una visión tan proteccionista como tiene hoy. Pero las mujeres deben tener sí una visión mucho más proteccionista, porque la visión que Bolsonaro coloca en su programa de gobierno es de protección a las mujeres en todas las sus vertientes. ¿Qué tanto está influyendo la propuesta económica, la propuesta de generación de empleo, la propuesta de inversión de los candidatos para que el electorado se defina por uno o por otro? La parte económica de Brasil tiene que ser totalmente refecha. No tiene que empezar todo de nuevo. La parte económica está completamente arrasada. No tenemos empleos, las personas no acreditan en cualquier gobierno que pueda salir. Están muy desesperadas con relación a sus empleos y al dinero que no gira acá en Brasil.
Para concluir... Entonces la parte económica, tanto para un como para otro, no hay una certeza de que nada que pueda acontecer. Para concluir, en la región, ¿cómo se va a mover el mapa político? Porque antes veíamos una izquierda un poco más fuerte en Sudamérica y las cosas están cambiando y podrían cambiar mucho más si es que gana Jair Bolsonaro en Brasil. Eso, es una ola que viene de la Europa y de los Estados Unidos que está llegando ahora en Latinoamérica. Una ola de derecha. Esto en el mundo todo, no es solo en Brasil. Entonces tenemos una voluntad de la población de cambiar los gobiernos de izquierda para los gobiernos de centro derecha y derecha. Esto va a durar en cuanto el gobierno puede ser bueno, como fue así con los gobiernos de izquierda. Cuando no son más buenos, hay un cambio. Le agradezco a Carlos Mañanelli, presidente de la Asociación Brasileña de Consultores Políticos, por estar con nosotros aquí en la tarde. Okay. Hasta luego. Vamos a una pausa. Al regreso, alerta en Estados Unidos. El FBI confirmó que ya son 10 los paquetes sospechosos encontrados en residencias y oficinas de varias figuras políticas. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Avanzamos. Estados Unidos permanece en alerta. El FBI confirmó que ya son 10 los paquetes sospechosos encontrados en residencias, oficinas de varias figuras políticas reconocidas por criticar las políticas del presidente Donald Trump. Esta mañana se reportó el hallazgo de un artefacto explosivo en el restaurante del actor Robert De Niro, quien hace unos meses insultó al mandatario en un evento público. Las autoridades buscan al remitente de los sobres que contienen explosivos rudimentarios. Cobertura en ETV 24. Estamos en Nueva York, Miami y Washington, algunas de las ciudades donde se lleva a cabo la investigación. Comenzamos en Nueva York con Alejandro Rincón. Adelante. Hola, buenas tardes. Nuevas precisiones han entregado las autoridades a cargo de la investigación a propósito del surgimiento de nuevos paquetes sospechosos, no solo aquí en la ciudad de Nueva York, sino alrededor de los Estados Unidos. Por una parte, se ha precisado que esta es una investigación a nivel nacional en la que participan no solo entidades federales como el FBI y la Agencia de Control de Tabaco y Armas, sino también los cuerpos de policía de al menos 3 entidades territoriales de la Unión Americana, entre ellas California, Florida, Delaware y, por supuesto, las de Nueva York. A continuación, un poco más de la información entregada por el FBI esta tarde de jueves. Justo ahora el FBI está comprometido con la nación en una investigación exhaustiva. Estamos trabajando rápido en este proceso para analizar toda la información relevante de estos paquetes sospechosos que hemos recolectado en los últimos días. Continuaremos haciéndolo sin importar cuánto nos demoremos hasta encontrar una solución. El FBI continúa enfocado en todos los recursos que sean necesarios para identificar y aprender al individuo o a las personas responsables de estos actos. Lo que puedo decir es que en estos días hemos recolectado 10 paquetes sospechosos en diferentes locaciones en Nueva York, Maryland, Florida, Delaware y Los Ángeles. Los cuerpos de la ley han respondido y han recolectado esto por expertos y han sometido esto a investigaciones puntuales y específicas. Todos estos dispositivos en Nueva York continúan manteniendo un mismo modelo, lo cual indica de que este modelo de forma particular no presentan una amenaza biológica. Otros anuncios van a ser actualizados. Continuamos diciendo de que todo esto no se puede considerar potencialmente peligroso hasta que se compruebe lo contrario. Estos dispositivos deben ser considerados peligrosos. Reporten a los cuerpos de seguridad cualquier de estos paquetes que ustedes vean o sepan. Por favor, no los toquen, no los manipulen, sino déjenle este trabajo a los profesionales de la ley. Aun cuando por el momento no está descartado al 100% la posibilidad de que puedan aparecer nuevos paquetes sospechosos en las próximas horas, la policía de la Gran Manzana ha enviado el siguiente mensaje: la ciudad y en general el público está seguro. El mensaje del día de hoy es que Nueva York está segura. No hay amenazas creíbles en este momento para individuos, organizaciones o ubicaciones aquí en la ciudad de Nueva York. Los neoyorquinos están a salvo, pero todo el mundo, todos los más de 8 millones de residentes y millones de visitantes que vienen cada año deben mantenerse vigilantes. Y como siempre, le pido a las personas que nos comuniquen si ven algo extraño o algo que los haga sentir incómodos.
pueden hablar con un policía, llamar al 911 o llamar al número de antiterrorismo 1888 New York City Safe. Las autoridades también durante esta nueva rueda de prensa han aprovechado para enviar un nuevo mensaje al público general de forma tal que respalden cualquier tipo de investigación que adelanten las autoridades. De hecho, se ha informado que ya justo gracias a este tipo de llamado de atención a la comunidad, las llamadas que reciben habitualmente las autoridades para denunciar cualquier evento sospechoso han escalado un 139%, de manera tal que el asunto de la seguridad pública es de responsabilidad compartida. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. La procedencia de varios de estos paquetes sospechosos indicaba la dirección de la congresista demócrata por Florida, Debbie Weissman. Un error en la dirección de uno de los sobres hizo que fuera devuelto a la oficina de la legisladora. Esto fue lo que causó la evacuación del lugar. Las autoridades detonaron de manera controlada el artefacto. Vamos con Paola Serna con la información. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos frente a la sede de la congresista Wasserman Schultz, ubicada en Sunrise. Esto es en el condado Broward, al norte del condado Miami-Dade. Esta sede fue desalojada el día de ayer y posteriormente la policía de Sunrise detonó el paquete sospechoso. Lo que se ha conocido es que este paquete que había sido enviado al ex fiscal Eric Holder tenía una dirección errada, por lo cual fue enviado a la dirección que aparecía como remitente, que es justamente la sede de la congresista Wasserman Schultz. También fue evacuada la sede de la congresista en la ciudad de Aventura, esto en el condado Miami-Dade. La congresista envió un comunicado en el cual rechaza estos acontecimientos de las últimas horas. Esta mañana mi oficina en Sunrise, Florida, fue evacuada debido a un paquete sospechoso. No seremos intimidados por este intento de actos de violencia. Este espantoso ataque en nuestra democracia debe ser vigorosamente procesado y estoy profundamente perturbado por la forma en que mi nombre se ha usado. Hoy mi equipo y yo nos abrazaremos los unos a los otros y a nuestros seres queridos. Y mañana volveré a trabajar en servicio del pueblo que me eligió. La congresista Wasserman Schultz indicó que a pesar de los hechos recientes, el día de hoy ella y su equipo de trabajo retornarían a las actividades cotidianas. Desde Sunrise, Florida, informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a los medios de comunicación por alentar la retórica política del odio, según sus palabras, y alimentar la ira pública en medio del envío de nuevos paquetes sospechosos a figuras demócratas y a aquellos que lo critican. Vamos a Washington con Carolina Valladares. ¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente de los Estados Unidos elude toda responsabilidad y señala a otros. Dice ahora Donald Trump que los culpables son los medios de comunicación y además los critica por presuntamente llevar a cabo una campaña de hostilidad contra él. Lo hizo, como es costumbre, a través de la red social Twitter. En ella dijo que los medios de comunicación que despectivamente califica como fake news, noticias falsas, son los culpables, según él, de la división y también del enojo que vive la sociedad de Estados Unidos. Una gran parte de la ira que vemos hoy en día en nuestra sociedad es causada por la información deliberadamente falsa e inexacta de gran parte de medios de comunicación, a los que me refiero como noticias falsas. Se ha vuelto tan malos y odiosos que están más allá de toda descripción. Los medios de comunicación deben limpiar sus actos rápido. La administración de Donald Trump cambia de narrativa en tiempo récord. No hace ni 24 horas que el presidente de Estados Unidos pedía unidad dentro de las paredes de la Casa Blanca, aquí donde nos encontramos, y hacía un llamado, como decimos, a esa unidad. Pues bien, ahora parece que la Casa Blanca tiene el empeño de desviar la atención de la figura del presidente hacia otros temas y por ello que intentan desvincularlo de cualquier culpabilidad sobre estos hechos de las últimas horas. Todo ello a 10 días de las elecciones legislativas en este país. El presidente siente que deberíamos rechazar los actos despreciables, que es exactamente lo que él ha hecho en las últimas 24 horas. Malvado es una palabra que las personas han usado en su cadena de televisión contra el presidente y muchas personas que trabajan en esa administración. Cada día hay un tono negativo. 90% de los medios, al referirse al presidente, lo hacen de manera negativa, a pesar de la creación de empleos, a pesar del hecho de que nuestra economía está mejor que nunca, a pesar de que se había dicho que tratados, acuerdos que no se pensaba que se hicieran, se lograron hacer.
frontera, a pesar de que el presidente está tratando de instaurar seguridad en nuestra frontera, de arriba a abajo, ustedes continúan enfocándose solo en lo negativo. Mientras la Casa Blanca intenta buscar a los culpables fuera de la administración Trump, lo cierto es que los hechos ponen al presidente en el centro de la agenda informativa. Y es que, aunque no se conocen aún las causas, lo cierto es que las 9 personas que han recibido esos paquetes sospechosos o bien son miembros del Partido Demócrata o bien son figuras públicas muy contrarias al presidente Donald Trump. Esto lo que hace es elevar la situación de alerta aquí en Washington sobre estos discursos, mensajes incendiarios del presidente y conocer cuál es el alcance de las consecuencias de las palabras que tiene a menudo Donald Trump contra los medios de comunicación y contra sus adversarios políticos. De acuerdo a la expresión, una persona que tiene una posición de responsabilidad o poder tiene que tener extremado cuidado. La validación que encuentran radicales en sus expresiones nos pueden llevar a un escenario como este. Nadie está diciendo que estamos asignando responsabilidad o a demócratas o a republicanos. Puede, a partir de las investigaciones de los organismos correspondientes, determinarse responsabilidad de uno u otro bando. Pero lo que sí es imperdonable es que quienes, vuelvo a reiterar, tienen una posición de poder y responsabilidad, utilicen expresiones radicales. Aquí en Washington, la sensación es de que estos paquetes sospechosos podrían seguir llegando a más destinatarios, por lo que la situación es de relativa alerta. De hecho, hace unas horas, a primera hora de la tarde, uno de los edificios del Capitolio tuvo que ser evacuado después de que sonara una de las alarmas. Eso sí, no está claro aún qué fue lo que activó esa alarma. Desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina. Ayer en NTN 24 vamos a revisar cuáles han sido los destinatarios de los paquetes sospechosos que han revivido el fantasma del terrorismo en los Estados Unidos. Vamos a comenzar. El día miércoles en la ciudad de Nueva York fue detectado por las fuerzas de seguridad un dispositivo con destino a la casa de la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, también fue uno de los objetivos demócratas que estuvo en la lista de destinatarios de los envíos sospechosos. Durante la mañana del miércoles, un dispositivo llegó a su despacho ubicado en Manhattan. Un tercer paquete fue reportado en la oficina de correos del edificio Time Warner en la Gran Manzana. Allí el lugar tuvo que ser evacuado por las autoridades tras el hallazgo de un paquete en la sala de correo de la cadena CNN. Estaba dirigido al exdirector de la CIA, John Brennan. También en la ciudad de Nueva York se investiga un paquete sospechoso que fue enviado a la casa del magnate George Soros el día lunes. En las últimas horas, la policía de Nueva York informó sobre un nuevo envío en un local que es propiedad del actor Robert De Niro, quien ha sido crítico del gobierno de Donald Trump. Y en Washington, capital del país, el servicio secreto interceptó un artefacto que tenía por destino la casa de la familia del expresidente Barack Obama. Esta mañana en las oficinas del Servicio Postal del estado de Delaware se detectó un nuevo paquete sospechoso que tenía como destinatario a Joe Biden. Y para hablar de esta alerta en Estados Unidos nos acompaña Guillermo Pacheco, experto en temas de seguridad nacional. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. A ti muchísimas gracias, Yaoli, y es un gusto estar con todos los televidentes en la región y aquí en Estados Unidos. ¿Podríamos hacer una evaluación respecto a estos paquetes que se han encontrado? Han sido sobres que han sido detonados de manera segura por las autoridades. Se habla de tal vez un lobo solitario, pero requeriría de mayor inteligencia. ¿Cuál es el análisis que podemos hacer? Porque conocían los nombres, las direcciones, son figuras clave dentro de la vida política estadounidense. Bueno, mira, pudiera ser, como tú dices, puede ser un lobo solitario, puede ser una red. Recordemos que los nombres de los a quien han sido destinatarios los paquetes y los sobres son públicos, o sea, no quiere decir que sean datos privados. Tú puedes accesar a conseguir la dirección de cualquiera de los que ha llegado los paquetes, entonces así como puede ser un lobo solitario, puede ser una red. Creo que por el momento ha sido un poco en cuanto a la emergencia de lo que puede ser. Lo bueno es que no ha llegado a explotar, si fuera esa
la razón o si fuera alguna otra arma química que pueden estar utilizando también. Son solo suposiciones por ese momento que sí han causado una alarma, que sí no podemos también quitarlo en el ámbito político. Faltan 10 días para las elecciones y esto tiene que estar en medio también de la discusión, sobre todo por el ámbito a quienes han sido llegados los paquetes. No se puede ahorita en ningún momento hacer una perspectiva de si es un lobo solitario, si es una red, si es algo premeditado. El presidente creo que hace muy bien y sus medios en alejarlo, en cuanto a que él no va a ser el causante del envío de los paquetes. Me parece adecuado por ser él el presidente de los Estados Unidos, y creo que la posición misma nos va a hacer ver más adelante más mensajes para poderlo aislar a él más del proceso. Paquetes sospechosos que no han explotado, pero que han ocasionado un daño político, como si lo hubieran hecho. Sí, mira, recordemos que el terrorismo no necesariamente tiene que generar una explosión. O sea, la idea del terrorismo es causar pánico entre la población. El problema es que tú sabes que en Estados Unidos, Amazon, cualquiera de las ventas que hay por internet ahora, te dejan el paquete frente a la casa, te dejan el paquete en las oficinas. Tú miras en las calles infinidad de los camiones clásicos de cada una de las marcas que reparten paquetes y lo dejan frente a las casas y frente a las oficinas. Tú te puedes imaginar lo que puede empezar a causar esto, el efecto expansivo que puede llegar a causar. Entonces creo yo que el manejo que pueden estar dando es determinante respecto a lo que la población puede ir cada vez sintiendo pánico, causando una expresión misma de pánico, y eso es lo que intenta a la larga el terrorismo. Yo lo desvinculo como un mensaje de terrorismo en los Estados Unidos. Ahora, Trump culpa a la prensa. ¿Qué tanto es responsable él de la polarización que existe en la sociedad norteamericana? Mira, recordemos una cosa, estamos en una era donde los medios de comunicación cada vez son más expansivos. Los medios de comunicación ahora dejaron de ser los tradicionales y desde un teléfono celular ha habido una gran expansión. Entonces creo yo que lo que está diciendo el presidente Donald Trump es: asumamos con seriedad este proceso en cuanto a que no generemos por medio de los medios de comunicación más pánico. Recuerdo yo que en algún momento en España los mismos medios de comunicación hicieron un pacto con el gobierno en no generar esas noticias de manera en que se generara pánico a través de los medios. Y eso creo yo, no estoy diciendo que el presidente está teniendo la razón respecto a cómo está diciéndole a los medios, pero creo que sí, ahora el problema que tenemos es que los medios de comunicación tienen una expansión que no la tenían antes. Entonces, probablemente lo que está pidiendo en el medio es: tengamos más tranquilidad en evaluar estas cosas antes de lanzarle a la población las noticias como se pueden estar viendo. Claro. Ahora vamos a tomar tiempos. De aquí a que ubican a los responsables, los procesan, ubican y confirman o desechan si tienen algún vínculo con grupos afines al presidente Trump. Yo le quiero preguntar, ¿es una bomba de tiempo que va a estallar con puntualidad cuando se abran las urnas en los Estados Unidos? Es que mira, por eso lo mencionaba, esto no se puede vincular de que faltan 10 días para las legislativas, que tienen una gran determinación en el futuro mismo, no solo del gobierno del presidente Trump. Recordemos que en este momento los republicanos tienen las dos cámaras, eso le ha permitido al presidente Trump hacer ciertas cosas, aun cuando ha tenido algunos desencuentros con los mismos republicanos, pero creo yo que en parte de eso le ha permitido hacer algo. Entonces creo yo que la parte en que se puede ver esta noticia no debe de estar desvinculada desde lo político, porque esto puede estar determinando el mismo futuro mismo de los votantes. Entonces creo yo que el manejo de ambos partidos estará siendo seguramente muy estratégicamente manejada
para no causarles daño, y como tú muy bien lo dices, eso se va a ver el 7 de noviembre o ese mismo 6 de noviembre en la noche, cuando veamos ya el mapa político en el Senado y en la Cámara de Representantes. Claro, usted habla de los partidos políticos, de este cálculo que están haciendo, pero ¿qué hay de las agencias de inteligencia, del FBI? ¿Van a dar a conocer a los responsables? ¿Hay independencia de poderes en medio de esta elección intermedia? Mira, pudiera ser que por seguridad nacional misma y por un manejo interno, al encontrarse los culpables, se maneje con un poco no es que no de transparencia, sino que haya un poco de manejo para no causar influencia negativa o positiva en cuanto a los votantes. Tengamos en cuenta una cosa: la inteligencia de los Estados Unidos cambió muchísimo después del 9/11. No tenemos idea la cantidad de ataques, la cantidad de situaciones que han sido desarticuladas por medio de los sistemas de inteligencia de los Estados Unidos, muchísimos los cuales los medios de comunicación, la gente de a pie no se entera, y este manejo que pueden darle a estos paquetes no tiene que estar exento del manejo que le han dado. Te digo, hay muchas cosas que no se llegan a saber, muchos intentos de ataque que no se llegan a saber, que han sido desarticulados por la manera como empezaron a actuar los sistemas de inteligencia de los Estados Unidos después del 9/11, cuando creo yo que aprendieron una lección en un trabajo más conjunto, más integrado. Entonces, no me extrañaría que lo manejen de la misma manera y que muy rápidamente puedan empezar a desarticular el envío de estos sobres. Ahora, hoy por hoy y de manera paralela a esta noticia, avanza la caravana migrante por territorio mexicano rumbo a la frontera con Estados Unidos. El presidente Donald Trump está hablando de mandar militares a la frontera. ¿No es echarle dinamita al fuego, más fuego a la hoguera? Bueno, mira, eso depende de la perspectiva en que lo veamos. Recordamos que no vemos las cosas como son muchas veces, sino desde nuestra propia perspectiva, y es obviamente muchos ojos están puestos en la reacción misma que el presidente Trump puede tomar. Mucha gente en México está también con los ojos puestos respecto a la posición misma que han podido tomar los presidentes en funciones y el presidente electo, pero el presidente, recuerda, Yauli, el presidente tiene la total soberanía como para poder tratar de defender los intereses de una nación. Recordemos también que ya se está hablando de que de Honduras está saliendo un segundo grupo, aproximadamente de 2,000 personas. Tú te puedes imaginar si los migrantes que están por adelante, que se calculan que son 7,000, pueden entrar sin ningún problema a los Estados Unidos. ¿Tú te imaginas lo que produciría en muchas personas, sobre todo del Triángulo Norte de Centroamérica, que se decían emigrar porque hubo una facilitación para poder entrar a partir de una caminata que hicieron? Digo, me pongo eso desde una perspectiva de seguridad nacional para un país como los Estados Unidos. Esto unido con que una posición política desde antes de asumir su presidencia, el presidente Trump lo dijo, el tema migratorio va a ser un tema que lo vamos a ver con más seriedad. Es un tema que está siendo más expuesto ahora, obviamente, por los medios de comunicación, pero recordemos que en la época del presidente Obama, en el 2015, aproximadamente entraron 180,000 niños sin acompañante, y eso muy fácilmente se nos ha olvidado, o muy fácilmente no fue expuesto. Pero el problema de esos fenómenos en la frontera vienen ya desde años atrás, y no específicamente de esta administración, sino cuando hubo un momento muy crítico. Me recuerdo yo en Washington, D.C., de las entidades gubernamentales, cuando solo en el año 2015 entraron 180,000 niños sin acompañante, que desbordaron completamente todo lo que podía reaccionar en ese momento las agencias gubernamentales. Entonces, es difícil poder
poder entender esto. Creo que un presidente tiene la capacidad de usar todos los medios a su disposición adentro, si la ley se lo permite. Recordemos que en el caso del presidente Trump no es que mande a las Fuerzas Armadas, sino que lo que está usando son las guardias nacionales que usa a través de los estados, a través de los gobernadores. Entonces, obviamente estos próximos 10 días se están juntando muchas situaciones de cara a las próximas elecciones legislativas. Es Guillermo Pacheco, experto en temas de seguridad nacional. Gracias por estar con nosotros y este análisis para la tarde. A ti muchísimas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Momento clave para el Pentágono, que podría ordenar el envío de 800 militares al sur del país para abordar labores de seguridad fronteriza. La decisión la ha defendido el mandatario tras amenazar con cerrar militarmente la frontera ante la llegada de miles de inmigrantes en la caravana que avanza hacia Estados Unidos. Emiliana Molina, periodista de NTN 24, tiene el informe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el Pentágono podría firmar una medida tan pronto como hoy para desplegar a 800 militares a la frontera entre México y Estados Unidos. Esto después de las repetidas amenazas por parte del mandatario estadounidense Donald Trump de enviar a tropas para prevenir que esa caravana de inmigrantes que se aproxima a la Unión Americana toque suelo estadounidense. Para aquellos que están en la caravana, devuélvanse. No estamos permitiendo que personas entren a los Estados Unidos de manera ilegal. Regresen a sus países y si quieren, apliquen para la ciudadanía como están haciendo millones de otras personas. Se espera que esta caravana de inmigrantes toque suelo estadounidense en las próximas 3 semanas, posiblemente después de las elecciones legislativas el próximo 6 de noviembre aquí en la Unión Americana. Sin embargo, estos militares tan solo tendrán tareas de vigilancia. Estos no podrán desempeñar tareas policiales ni tampoco entrar en contacto con los inmigrantes que intenten entrar a Estados Unidos. En teoría, no debe tener nada que ver con los 800 militares. Los 800 militares, hasta donde yo entiendo, no tienen el derecho de bregar directamente con los inmigrantes, sino más bien apoyar a la patrulla fronteriza. Pero en este caso yo no creo que ninguno de ellos va a intentar cruzar ilegalmente a Estados Unidos, sino más bien entregarse a un oficial de Estados Unidos en la frontera y pedir asilo político, en cuyo caso, que es una cosa legítima, no se está rompiendo ninguna ley, es por tratos internacionales y por la ley de Estados Unidos. Trump intenta impedir la entrada de al menos 7.000 personas, entre estas 2.400 niños que se encuentran dentro de esta caravana de inmigrantes. Si bien algunos salvadoreños, inmigrantes y residentes de Washington están de acuerdo con que el mandatario intente asegurar la frontera entre México y Estados Unidos, también culpan a los gobernantes de los países del Triángulo Norte por esta crisis que se ha creado tras la corrupción que se vive en esos países. Como presidente de Estados Unidos se debe respetar. Desafortunadamente hay decisiones que van a ir en contra de los derechos humanos. Hay un estudio que se ha hecho en El Salvador que han robado cerca de 34 mil millones de dólares en total, que se han robado en todos los 30 años que han operado en El Salvador. En un país tan pequeño, con una población tan pequeña, pero con un alto índice de robo en cuanto a los políticos, verdaderamente le han quitado la oportunidad al pueblo. Pero al igual que El Salvador, Guatemala y Honduras, tienen el mismo síntoma. Los políticos roban a manos llenas. Básicamente, fíjese que nosotros tenemos todita la razón, nosotros los hispanos de Centroamérica, porque empezando con los gobiernos nunca se preocuparon por su país. Nunca dijeron, aquí está diciendo Trump que ya no le va a quitar la ayuda al Salvador, a México y a Honduras. Pero dígame de esa ayuda, ¿qué es lo que le dan al país? ¿Qué es lo que le dan a la gente? No abren ni fuentes de trabajo, no, eso les queda solo a ellos. Según el Departamento de Defensa, desde agosto al menos 2.200 efectivos permanecen en la zona, más que todo en el área de Texas, para apoyar precisamente con labores de seguridad fronteriza. Estamos en Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, muy buena tarde. Vamos a una pausa. Al regreso, la Eurocámara pidió a la Unión Europea adherirse a la solicitud de investigación a Maduro en la Corte Penal Internacional. Más adelante vamos a conversar con el eurodiputado Carlos Iturgaiz. Ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros en la tarde. Les damos la bienvenida a los que se suman a esta segunda parte del programa. Los invitamos a que se comuniquen a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla, @NTN24, @La Tarde NTN24, mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Vamos con más información. La Eurocámara pidió a la Unión Europea adherirse a la solicitud de investigación a Maduro en la Corte Penal Internacional. Con solo 25 votos en contra, fue aprobada la resolución que insta a los países miembros de la Unión Europea a adherirse a la solicitud para que la Corte Penal Internacional investigue crímenes de lesa humanidad en Venezuela y hacer que los responsables rindan cuentas. El pedido se basa en 2 informes sobre la violación de derechos humanos en Venezuela, uno de la Organización de Estados Americanos y otro del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú enviaron el 26 de septiembre una carta a la fiscal de la CPI pidiendo que investigue al gobierno venezolano, y Francia y Costa Rica apoyaron públicamente esta iniciativa. La nueva resolución de la Eurocámara sobre la situación en Venezuela llega un día después de que el titular de la Comisión Europea llamara a llevar a Maduro ante la justicia internacional tras unirse con el presidente colombiano Iván Duque. Nos acompaña a esta hora Carlos Iturgaiz, eurodiputado español del Partido Popular Europeo. Gracias por estar con nosotros. Comienzo por preguntarle a qué se debe esta votación y además por mayoría para presentar este apoyo. Pues mire, primero porque nosotros siempre estamos cercanos con tantos y tantos países de todo el mundo que tienen relación por tantas cuestiones con la Unión Europea, como pueden ser comerciales, como pueden ser por delegaciones que hay en la Unión Europea hacia esos países, y especialmente Venezuela, desde nuestro país, desde España y también desde Portugal, hay que decirlo también, pues nosotros somos un puente para toda Latinoamérica, para que lleguen tanta cooperación y tanta ayuda desde la Unión Europea hacia su continente. Pero también hay que decirlo, porque a nosotros nos preocupa lo que pasa en el resto del mundo cuando no se están cumpliendo las bases mínimas de respeto a los derechos humanos, a defender las libertades, y por lo tanto también tiene que actuar la Unión Europea. Y eso es lo que ha ocurrido. Y le digo muy claramente, no solo los partidos como el mío, el Partido Popular, que es el mayoritario de la Cámara, que es el centro derecha, sino a la derecha y a la izquierda, nos hemos unido casi todos. ¿Quiénes no están de acuerdo? ¿Quiénes están apoyando a Maduro? Pues lo apoyan la extrema izquierda, lo apoyan los comunistas, lo apoya Podemos de España, lo apoya, es decir, todos aquellos que se identifican con Maduro y que están machacando también al pueblo venezolano desde sus posiciones en Europa. Pero como usted decía, hay una gran mayoría en la Cámara. Hemos dicho hoy claramente una vez más que basta ya de tanto hacer sufrir a la población, que Maduro se tiene que marchar, que Maduro no puede estar ni un minuto más al frente del gobierno de Venezuela, porque lo único que está haciendo es arruinar a su país y arruinar a su gente y matar a su gente. Es un narcodictador que todos sabemos los parámetros que se mueve, es un títere de Cuba, y que sin duda alguna este individuo lo que está haciendo salvajemente es destrozar a Venezuela, y por lo tanto no podemos mirar hacia otro lado, porque primero nos piden ayuda desde Venezuela, nos piden ayuda desde la oposición venezolana, nos piden ayuda desde los refugiados venezolanos en Europa, nos piden ayuda desde los refugiados venezolanos en el resto del continente americano, y la Unión Europea no se va a callar y no va a meter la cabeza debajo de la tierra, sino que nosotros lo vamos a denunciar, lógicamente. Siguiendo con esta idea, ¿cuáles países apoyarían y cuáles no este punto de acuerdo? Bueno, pero yo le puedo dejar muy claro que en Europa todos los países, todos los gobiernos están apoyando este acuerdo. Es decir, los parlamentarios que hemos votado a favor de la resolución que hoy ha salido adelante en el Parlamento Europeo, no solo somos los de España o los de Portugal, es que somos los integrantes de los 28 países de la Unión Europea. Y cuando el Consejo de la Unión Europea se reúne, yo le puedo asegurar que no hay ningún país que esté pudiendo
entender o darle un balón de oxígeno al gobierno del narcodictador Maduro. Por lo tanto, es que está solo, es que no va a tener apoyos Maduro de la Unión Europea, es que tampoco lo tiene de la amplísima asociación internacional en todos los continentes. Es que puede tener excepciones que confirmen la regla, sus amiguetes de Bielorrusia, del Irán y poco más, que son países como Maduro, donde no se respetan los derechos humanos, donde no se respetan las libertades, pero donde hay democracias, donde hay libertades, donde hay respeto a los derechos humanos, todos esos que son la mayoría, la gran mayoría del mundo civilizado, estamos preocupados y estamos denunciando la situación y vamos a seguir haciéndolo. No vamos a dejar al pueblo venezolano solos y no vamos a dejar, lo puede tener claro, no vamos a dejar que Maduro se salga con la suya. Ahora, el pedido se basa en 2 informes sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. Uno, el de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y el otro del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. ¿Quiere decir que la Eurocámara valida estos informes y en consecuencia podría ser más factible que la Corte Penal Internacional también lo haga? Mire, lo que siempre estamos validando es que todos los informes se están llegando, pero es que no solo hace falta ver informes, estamos viendo los noticieros, estamos viendo esas familias enteras que se van al exilio, que hay un exilio también, como lo hubo en la Segunda Guerra Mundial en Europa, de gente que se tuvo que marchar de determinados países porque estaban amenazados y porque tenían hambre y porque no podían vivir con tranquilidad y con normalidad y no podían dar de comer a sus hijos. Bueno, pues eso, sin duda alguna, a nosotros nos rememora a los comienzos del siglo XX. Y lo que no quiero para Europa, no lo quiero para un país hermano mío, que es Venezuela, con todo mi afecto y todo cariño a ese pueblo, como es el venezolano. Y por eso no solo sirve el papel y esos informes, como usted me decía, es que estamos viendo esas imágenes que nos estremece a todos los europeos y que sin duda nosotros, desde la Eurocámara, desde el Parlamento Europeo, esta no es la primera resolución, se lo quiero asegurar. Podría mirar la hemeroteca, hay muchas resoluciones en tiempo de Maduro y en tiempo de Chávez denunciando estas cuestiones y no nos vamos a callar, eso lo podemos asegurar. Vamos a seguir defendiendo las libertades y el respeto a los derechos humanos en Venezuela y vamos a defender que Maduro se tiene que largar ya y porque no puede seguir ni un segundo más al frente de ese gobierno lamentable que es una tragedia para Venezuela. Sí, claro, pero a lo que voy es que entre más países se unen a este punto, siento que puede haber una mayor probabilidad para llevar a Maduro ante la Corte Penal Internacional, porque no solamente es la cantidad de países que puedan sumarse, empezó Argentina, Colombia, sino que en este momento ya es la Eurocámara la que le está diciendo a la Corte Penal, vamos a dar un paso adelante, más allá de los dichos y los pronunciamientos, vamos a llevar al presidente ante tribunales. Bueno, es que el señor Maduro tenía que haber estado en la Corte Penal hace mucho tiempo. Es que yo no sé por qué pasan los días o pasan las semanas y no está en la Corte Penal este individuo, porque está haciendo un verdadero genocidio con el pueblo venezolano. Y hay otros dirigentes de otros países que están allí y el señor Maduro tiene tantas y tantas condecoraciones como esos dirigentes para estar en esa Corte Penal. Yo lo digo muy claro, insisto, si fuera por mí, estaría hace mucho tiempo el señor Maduro, no solo el señor Maduro, y todo su gobierno, porque esto es una cuestión gubernamental, en esa corte penal, y ojalá, como se dice, que esto también ayude y abunde también para que el señor Maduro acabe donde tiene que acabar, que sin duda alguna pagando por todas las fechorías que está haciendo en Venezuela, el genocidio que está cometiendo a su pueblo, que están matando a la gente de hambre y están matando a la gente en las calles de Venezuela, la policía del señor Maduro y a los cargos electos, como hace pocos a un concejal de la oposición en Venezuela.
Claro, ayer el presidente de Colombia decía que se tiene que aislar a Maduro, pero que no apoyaba una intervención militar en Venezuela. Esto a pesar de la crisis migratoria entre ambos países. ¿Hay algún consenso al interior de la Eurocámara para apoyar o rechazar la intervención militar? No, en la resolución no se ha hablado absolutamente nada de intervenciones militares, porque entre todas cosas eso es lo que quiere Maduro. Maduro quiere ser víctima, hacer el papel de víctima y decir que vienen a por él y que se está preparando un complot y que se está preparando una operación militar. Y en eso no tenemos que entrar. Yo creo que ha sido muy listo el presidente de Colombia en no entrar en ese juego que precisamente es el que quiere Maduro. A Maduro hay que presionarle de la manera que le estamos haciendo, sin duda alguna, y lo vamos a seguir haciendo con resoluciones y intentándole acorralar diplomáticamente y acorralar institucionalmente a él y a su gobierno. Pero también hay que tener en cuenta que hay otro factor, que es el pueblo venezolano, y que no puede sufrir el pueblo venezolano más de lo que está sufriendo con Maduro. Por eso hay que tomar medidas que hagan sufrir a Maduro, pero no hagan sufrir al pueblo venezolano. Pero hemos escuchado varias veces al presidente Donald Trump insistir en que una intervención militar podría ser cuestión de horas si el ejército venezolano lo apoya. En todo caso, ¿se estaría equivocando el presidente Trump en esta medida de instrumentar una intervención militar en Venezuela? Mire, le vuelvo a decir lo mismo. Yo no soy quien para hablar de operaciones militares en Venezuela. Y se tiene que hacer público hacer operaciones militares en Venezuela. Se tiene que tomar medidas. Yo creo que hay suficiente presión de todos los países en el entorno de Maduro, allí en América Latina y desde Europa, para que se vayan dando pasos todos conjuntamente para tomar medidas que lleven a Venezuela una situación de normalidad. Aquí hay una anormalidad y no se puede vivir con la anormalidad. Se tiene que buscar la normalidad. Y por lo tanto, insisto, yo no soy, ni el Parlamento Europeo, nadie para decir si tiene que haber intervenciones militares o no tiene que haber intervenciones militares en Venezuela. Es Carlos Iturgaiz, eurodiputado español del Partido Popular. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Hasta luego. Vamos a seguir en esa misma línea. El Parlamento Europeo reclamó a Nicolás Maduro una autopsia independiente e internacional del concejal Albán, arrestado el pasado 5 de octubre pasado de participar en un presunto atentado contra Maduro y falleció 3 días después en las dependencias del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. El Pleno exige al gobierno venezolano que permita una investigación urgente para esclarecer las circunstancias en que murió el concejal opositor. El caso del concejal Fernando Albán ha encendido las alarmas entre familiares y representantes de presos políticos. Este es el caso del capitán Luis Humberto de la Sota, el militar que fue detenido junto a otros 9 militares de la Armada venezolana en el mes de mayo, luego de que un tribunal militar de Caracas los acusara de participar en un presunto plan de golpe de Estado. El pasado 3 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares al capitán de la Sota. Sin embargo, estas no han sido acatadas por las autoridades venezolanas. Precisamente nos acompaña Sonsiré de la Sota, esposa del capitán de navío, Luis Humberto de la Sota. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Son medidas que evidencian el riesgo de salud físico de su esposo. ¿Cuáles son estas medidas? Es así, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos pues ha resaltado sus medidas cautelares, las cuales han sido violadas. Mi esposo es hipertenso, mi esposo fue detenido desde el 18 de mayo. Desde la fecha muy pocas veces ha podido ver la luz del sol. Mi esposo ha sido humillado, ha tenido que hacer sus necesidades en un cuarto de 2x3 junto con otras personas. Se le han violado todos sus derechos y es lo que nosotros estamos exigiendo, y a través de estas medidas exigimos al gobierno venezolano que las cumpla. Claro, son medidas que según el documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está pidiendo que se adopten las medidas necesarias para proteger los derechos a la salud, la vida y la integridad personal de su esposo, de Luis Humberto de la Sota. Y le da 15 días. ¿Se encuentra? Sí, la escucho.
Sí, él se encuentra en una situación de gravedad y de urgencia. Nosotros hemos solicitado el traslado del mismo al hospital militar y esto no se ha dado. La comisión solicitó al gobierno de Venezuela que informe dentro de un plazo de 15 días, contados a partir de la fecha de la presente resolución, que es el 9 de octubre, hasta donde entiendo, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica. ¿Ya hay alguna respuesta del gobierno para la toma de estas medidas? ¿Ya se tomaron o ni siquiera han sido atendida esta petición? No han sido atendidas. Nosotros no hemos recibido ninguna manifestación al respecto, algún traslado, colocación del hostel, nada. Nosotros no hemos recibido ninguna comunicación por parte del gobierno, al contrario, nosotros hasta hemos tratado de ver cómo se puede hacerle llegar un tensiómetro para poderse tomar la tensión. Su estado físico ha sido desmejorado totalmente, mi esposo ha perdido casi 20 kilos, está súper pálido, le están más bien dando a tomar diuréticos, lo que se ha llenado de líquido, porque no es cuando él quiera ir al baño, sino cuando puedan abrirle la celda. Han pasado 16 días a partir de la expedición de este documento. ¿Usted ha platicado con él? ¿Ha tenido alguna notificación? Y le pregunto algo más grave. ¿Hay una intención de no atenderlo con las medidas médicas necesarias para dejarlo morir? Bueno, fíjese que no sabemos realmente a qué juegan, pero ni siquiera su abogado ha sido nombrado, ¿ok? La juez ha suspendido las audiencias ya en 3 oportunidades y en esta última ni siquiera sabemos el por qué. Seguimos con un abogado puesto por el gobierno y no se nos permite tener el abogado al que nosotros hemos designado, el cual nos permite a nosotros decir que sí, que se le están violando sus derechos y que mi esposo en cualquier momento puede padecer poder sufrir de algo más, de un paro cardíaco, un paro respiratorio, cualquier cosa que pueda traer consecuencias a través de lo que es su enfermedad como tal. Entonces tampoco ha tenido acceso al legítimo derecho de una libre defensa. No. ¿Teme por la vida de su esposo? Sí, temo por la vida de mi esposo. Temo por la vida de nosotros. Como familiares también hemos sido torturados. ¿A través de qué hechos? En lo particular a nosotros nos fueron a buscar a la casa. ¿En qué fecha, cuándo, de qué manera, qué sucedió? El 18 de mayo, el día de su detención. Al día siguiente fueron a mi casa, comisión del DIGESIN, fueron a buscarnos. En mi casa solamente pudiésemos haber estado mi hijo y mis 2 hijos y yo, que somos los que vivimos en la casa. Afortunadamente ya yo había salido y me informaron de que la comisión había llegado a la casa. No sé con qué motivo, porque realmente ya a mi esposo lo tenían detenido de la noche anterior. Pero sí, estamos siendo perseguidos. ¿Había una orden de captura por un lado y por otro lado si entraron con armas y qué edades tiene sus hijos? No, simplemente no sé, no sabemos a qué iba, no sabemos si iban a sembrar, no sabemos si iba a ser un secuestro, hasta ahora no sabemos. Realmente a mí lo que me importa en este momento es que el gobierno atienda la necesidad que tiene mi esposo y que se cumplan sus medidas cautelares. Bueno, dejamos aquí sentada esta orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emite una resolución para que se dé el desarrollo de medidas cautelares a favor de su esposo, una resolución que no ha sido atendida por el gobierno de Venezuela. Las denuncias que usted pone aquí al aire en NTN 24 es Sonsiré de la Sota, esposa del capitán del navío Luis Humberto de la Sota. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Feliz noche. Vamos a una pausa, regresamos con más información. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con más temas de la tarde. En México inició el primer día de la consulta ciudadana para elegir dónde será construido el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ejercicio organizado por el gobierno electo. Al emitir su voto, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador pidió a la ciudadanía votar en libertad y confiar en la imparcialidad del proceso. Julio Sánchez con la información desde Ciudad de México.
Gracias, te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Nos encontramos al sur precisamente de la ciudad donde esta mañana fue el presidente electo Andrés Manuel López Obrador a emitir su voto precisamente de cara a el inicio de esta jornada de consulta participativa, que es como la ha calificado el gobierno electo, para decidir el futuro de dónde será construido el aeropuerto internacional acá en nuestro país. En este contexto, bueno, pues es el primero de 4 días que se someterá a la consulta de los ciudadanos decidir el futuro de esta obra. El presidente electo, a muy temprana hora, en cuanto abrió esta casilla, se dio cita aquí para emitir su voto y dijo, precisamente envió un mensaje a los mexicanos para que salgan a participar, a que salgan a votar en libre ejercicio democrático. Lo que pasa es de que han querido descalificar la consulta, no les gusta de que se haya llevado a cabo esta consulta, pero yo les voy a decir una cosa, estamos hablando de miles de millones de pesos y estamos hablando de actos de corrupción, ¿sí?, que se pueden evitar. Totalmente descartado por 2 razones. Primero, porque lo que se decida de manera democrática, de manera libre, lo que decida la gente va a ser respaldado por el gobierno, y los contratos que existen en la construcción del aeropuerto en Texcoco, en el caso de que se escogiera por decisión de la mayoría de la gente Santa Lucía, esos contratos van a ser respaldados, protegidos, no se van a cancelar, no se va a cometer ninguna injusticia. Lo segundo, garantizada la inversión, garantizada la imparcialidad y garantizado de que no va a haber corrupción, 0 corrupción. Y bueno, por supuesto, NTN 24 platicó con la gente que también vino aquí a plantear su opinión respecto de este ejercicio, y dice que les genera confianza a pesar de que ha sido severamente cuestionada la organización de esta consulta. Yo creo que a lo mejor sí fue un poco improvisada, pero pues yo no veo mucha desorganización, ¿no? Creo que si se quisiera hacer mano negra o algo, no se haría en un lugar público y en donde ustedes estuvieran presentes. Y el que ahorita me estén tomando mi opinión, mi parecer, a mí eso me genera confianza. A que yo me sepa que tomaron mi dinero y ni siquiera me consultaron, eso es frustrante y enojoso. Yo creo que sí, claro que genera confianza, o sea, esto le está dando un basamento democrático a la próxima administración que está por entrar. Claro que sí, genera confianza. Bueno, así es, será hasta el próximo domingo por la tarde que se espera se dé de manera oficial el resultado de esta consulta que se llevará a cabo, como les decía, a lo largo de estos 4 días para definir cuál será el futuro de esta obra, de esta importante obra para nuestro país. Es la información que tenemos desde Ciudad de México. Regresamos con ustedes a los estudios. Gracias, buena tarde para ti. Para hablar de esta polémica nos acompaña Diana Nava, autora del estudio sobre los contratos del nuevo aeropuerto de la Organización México Evalúa. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, buenas tardes a ti y a tu auditorio. Los críticos del proceso, como el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, dicen que cancelar la construcción tendría consecuencias financieras irreparables para el país, es lo que él dice. López Obrador, el presidente electo, dice que no hay nada que temer, que va a hablar con los empresarios para garantizar que van a seguir bien de sus contratos. ¿Cuál es la situación real? Pues mira, lo que tenemos frente a nosotros es un megaproyecto, uno de los más grandes de la historia de nuestro país, por la cantidad de dinero invertido, el alcance de este proyecto que está diseñado como hasta 2062. Es un proyecto muy grande en cuanto a todas las obras que comprende y también pretende satisfacer una necesidad que es evidente, pues la saturación que tenemos en el aeropuerto de la Ciudad de México, que pues, es una ciudad enorme y pues la demanda de vuelos pues es impresionante. La decisión es muy compleja y pues, ¿qué es lo que ha dicho de alguna forma el presidente electo? Que él va a recibir un proyecto el cual cuestiona, que a él le va a tocar construirlo durante toda su administración y él lo va a entregar. De alguna forma,
Él afirma que no puede asegurar que este proyecto se ha llevado a cabo bien. Incluso en los videos que publica en YouTube ha afirmado que han habido problemas de planeación y que continuarlo tendría problemas. México Evalúa nos hemos dado la tarea de analizar los contratos de mayor valor y hemos visto efectivamente que tiene problemas de eficiencia, que el calendario que se fijó se ha superado en 75%. Se supone que el aeropuerto iba a estar listo a final de este año y ya iban a empezar pruebas operativas y en 2020 iba a salir el primer vuelo. El costo también aumentó más allá del 75% y pues en estas condiciones claro que puede ser cuestionado si este proyecto realmente va bien. Entonces, el presidente de alguna forma ha decidido que ante estas circunstancias desfavorables, lo mal que ve el proyecto a su juicio, es momento de decidir si continuamos con él o nos vamos por otra alternativa que para él es más austero, que podría resolver la necesidad de resolver la saturación de manera un poco más limitada. Y él ha dicho, pues es una decisión compleja, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a consultar a la ciudadanía, vamos a ver qué es lo que el pueblo sabio sabe en este caso. Y nosotros consideramos que efectivamente es una decisión muy compleja que presenta los problemas que los proyectos de inversión tienen en nuestro país, altos costos y atrasos significativos. Y es justo el momento de poner los ojos a la obra y ver qué es lo que está pasando. Pero más allá de quién lo propone, si es el presidente de hoy, la administración de hoy, o el presidente electo, ¿qué es más viable para un aeropuerto en la Ciudad de México como un foco de inversión? Pues mira, para poder analizar la viabilidad tendríamos que conocer de manera completa los dos proyectos. Y de alguna forma se ha cuestionado la viabilidad de ambos proyectos. El nuevo aeropuerto, la rentabilidad no es del todo confiable. Los estudios con los que se basó el costo-beneficio, el costo ambiental, pues no pasaron por controles independientes, que nosotros podamos ir a esos documentos y estemos seguros que nos arrojan información confiable y que de revisarlos podamos decir, efectivamente, son mayores los beneficios que los costos. Y por otra parte, la alternativa del aeropuerto Santa Lucía, no tenemos el proyecto ejecutivo, que es el que va a guiar toda su construcción, entonces no podemos dimensionar ni su costo, ni todos los daños que podría generar, ni tampoco los beneficios. Entonces estamos en un punto en el que no tenemos información completa para comparar dos opciones como las que están poniendo a consulta durante estos días. Entonces, claro que existe incertidumbre, pero incertidumbre existe desde datos muy importantes del aeropuerto. Por ejemplo, el gobierno dice que el avance del proyecto hasta ahora es de un 31% de la primera etapa, y en cambio el grupo de transición dice que es de un 20%. Eso también genera incertidumbre, que también va a los mercados, en el sentido de que los proyectos de inversión en México se hacen con calendarios posiblemente irrealistas y con costos que no se cumplen. Entonces, este miedo a la incerteza y todos los problemas que pueden haber de incertidumbre ya existen en las condiciones en que realizamos los proyectos, sí, porque no hacemos calendarios claros que realmente se cumplan y presupuestos que se lleven a cabo. Es Diana Nava, autora del estudio sobre los contratos del nuevo aeropuerto de la organización México Evalúa. Mañana vamos a retomar este tema para ampliar esta información y que nos des más detalles de lo que sucede en México. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la última pausa y volvemos con más.